bienvenidos al evento Astrología, Ciencia o Superstición, un abordaje histórico con Soledad Davis. Y hola Sole, le doy bienvenida a Sole, hola Sole. Hola, hola Nati. Hola a todos, hola a todas. Primero que nada, también agradecer a Nati por la invitación, a Natalia Sánchez aquí, y también por estar, por haber iniciado y empujado para que la Scientific and Medical Network tengamos la posibilidad de que tenga esta vertiente en español, que vienen haciendo un trabajo muy necesario, además de interesante, de mi parte, necesario de tender puentes entre la ciencia, entre la medicina, entre la espiritualidad, así que súper agradecida y de que estés haciendo esto y honrada de estar participando, así que muchas, muchas gracias y gracias también Fernanda aquí por apoyar también la moción aquí. Gracias, muchas gracias Sole por tus palabras. Bienvenidos al evento Astrología, Ciencia o Superstición, un abordaje histórico con Soledad Davis. Es investigadora académica, docente y astróloga profesional. Completó el máster en Astronomía Cultural y Astrología por la Universidad de Gales Trinity St. David, donde actualmente continúa con su investigación de doctorado en Astrología y Magia. También se ha especializado en esoterismo occidental de la Universidad de Ámsterdam y en magia en la historia de las religiones europeas en la Universidad de Estocolmo. Desde 2016 es fundadora y directora de Psicosimática, centro de estudios especializado en la historia, filosofía y práctica de la astrología y el esoterismo. Y como siempre, que inicio pues estos eventos, quiero contarles por qué elegimos pues esta imagen para el evento. Esta es una ilustración de Robert Flood eh, que se hizo alrededor del año 1600 y justamente conecta el tema de macrocosmos con microcosmos. Entonces se está conectando al ser humano con los astros. Entonces justamente pues queríamos eso, porque eso es parte, digamos, de lo que digamos, el entendimiento que se tenía en la antigüedad y que pues ahora podemos también tener a ciertos enfoques de no solo ver los astros como allá algo independiente, externo al ser humano, sino ver si hay alguna relación o no. Entonces, pues Soledad nos va a hacer como un recuento de todo esto de histórico, todo lo que ha aprendido en la maestría, bueno, aprendimos juntas porque yo también hice esa maestría. Eh, pero primero, antes de que empiece como tal, como con esa historia, quisiera que Sole nos cuente primero su propia experiencia personal. Ella tuvo una situación, digamos, de transformación espiritual, llamémoslo así, que de hecho la condujo al camino de la astrología. Entonces quisiera que nos cuenten justo, digamos, eso, como su experiencia personal y luego cómo terminó en el tema de la astronomía, de la maestría, para ya luego, digamos, empezar como tal la exposición del tema de la historia de la astrología y ese debate entre astrología como divinación o astronomía como ciencia, astrología como ciencia. Entonces, te doy la palabra y muchas gracias, Soledad, por aceptar la invitación. Gracias, Nati. Bueno, hola de nuevo. Eh, Justo esta introducción que haces, Nati, sobre la imagen de Robert Flood, como teósofo matemático que me gusta mucho, de hecho, me da pie para compartirles que de alguna manera, desde muy pequeña, siempre tuve esa experiencia de la vida en el sentido de sentirme inmersa en algo más grande, ¿no? Como que la vida era algo más de nuestros eventos cotidianos, ¿no? Como una sensación de alguna manera como de alma, podríamos decir, ¿no? Que había un alma en la vida y ese registro, esa experiencia, esa percepción la tuve de manera, esa certeza, diría, la tuve desde pequeña, ¿no? Desde que tengo memoria y a medida que fui creciendo,
y lo que iba aprendiendo de lo que se suponía que era la realidad y la vida, parecía contradecir mi experiencia y mi certeza, ¿no? Entonces empecé a vivir como fragmentada, de alguna manera, desencajada de mi propia experiencia y de mi propia certeza, lo cual en mi adolescencia me llevó a una profunda, profunda depresión. Ahí empecé un tratamiento psiquiátrico muy intenso. Tuve experiencias que desde la psiquiatría ortodoxa las consideran brotes psicóticos, que tenía que ver con percepciones paranormales o de entidades, podríamos decir, ¿no? No solamente tener esta sensibilidad a un alma, podríamos decir. No entendía mucho cómo estábamos todos tan encarnados en un cuerpo. Em, pero además esto me llevaba a una sensibilidad como extrasensorial, podríamos decir, ¿no? Lo cual en ese paradigma yo no podía explicar, ¿no? Y cuando buscaba explicaciones tampoco me las podían dar, ¿no? En mi contexto no tuve un acompañamiento, digamos, en ese momento para poder explicar, ¿no? Digerir lo que estaba pasando, entender de alguna manera, o en realidad las explicaciones que me daban era, bueno, básicamente que estaba loca, ¿no? Que era psiquiátrica. Esa es la explicación que me daban, por lo cual me medicaron, también tuve ingresos en clínicas psiquiátricas en varias oportunidades y me dieron varios diagnósticos. Yo estoy hablando de cuando tenía 19, 20 años, pero después el que se afirmó es el de bipolaridad, ¿no? Como es una especie de decir maníaco depresivo, o la bipolaridad tipo 2, que es con más tendencias depresivas que maníacas, pero de repente tenía experiencias maníacas que eran unas experiencias estáticas, ¿no? Como que ahí era como, lo entendí todo, vuelvo a sentirme conectada con la vida, ¿no? Inclusive Platón ya nos hablaba de esto, hablaba de las manías sagradas o las locuras sagradas, ¿no? Em, y de vuelta como volví a la realidad y parecía que la realidad iba de otra cosa, entonces volví a entrar en una depresión profunda, intentos de suicidio, clínicas psiquiátricas y así más o menos durante 10 años, hasta que hacia mis 26, 27 años, lo que en astrología conocemos como el retorno de Saturno, algo en mí empezó a cuestionar fuertemente, que ya estaba un poco cuestionado en el sentido de que algo profundo en mí siempre supo de alguna manera, pero empecé a darle más espacio a esa intuición que tenía y empezar a buscar otro tipo de terapias, otro tipo de miradas, ¿no? Y ahí fue que me encontré con la psicología transpersonal, sobre todo la mirada grofiana y su noción de las emergencias espirituales, en donde él hace comparaciones respecto a las emergencias espirituales y los brotes psicóticos. Entonces, de alguna manera me empezó a dar otras explicaciones de lo que a mí me pasaba, ¿no? Como a reinterpretar mis crisis y lo que digamos, las experiencias que yo había tenido en el pasado. Mismo de la mano de la psicología transpersonal, yo en ese momento vivía en Buenos Aires, yo soy de Patagonia, Argentina, vivía en Buenos Aires en ese momento. Hacían experiencias con plantas sagradas, con ayahuasca en particular. Así que tuve mi primera ritual ceremonial de ayahuasca en Buenos Aires y fue totalmente un antes y un después, en el sentido de que esa división que yo sentía en mi experiencia vital entre un mundo visible y un mundo invisible, ¿no? Porque yo tenía mucha experiencia y mucha percepción y mucha sensibilidad del mundo de lo invisible, pero el paradigma materialista en el que vivimos decía, no, lo único que existe es lo que podemos ver y tocar, ¿no? Entonces no podía encajar. Y esa primera ceremonia fue muy transformadora en el sentido de poder reunir nuevamente de que estos dos mundos existían y eran reales y existen al mismo tiempo, ¿no? Entonces no tenía que negar el mundo invisible, como desde la psiquiatría ortodoxa, digamos, se intentaba, ¿no? Yo suelo decir, ¿no? Como con la medicación y todas estas cuestiones, era como ponerme parches,
¿no? Para que yo sea una persona productiva en la vida y pueda más o menos vivir, pero una especie de Frankenstein, digamos, no era real. En esta, digamos, de vuelta al paradigma productivo, capitalista, materialista, industrial, que aún todavía nos rige. Digo aún porque estamos ya en una transición a otras cosas y, por ejemplo, organizaciones como la Scientific and Medical Network hacen un gran trabajo por difundir e investigar sobre nuevos paradigmas, por eso se agradece también que tengamos la oportunidad de tener estos espacios en español también. Entonces, bueno, a partir de allí hice directamente, a la semana siguiente de tener esa primera experiencia de ayahuasca, viajé a la selva peruana, donde se encuentra aquí nuestra compañera Fernanda, y ahí hice una de las dietas que se llaman, que son una especie de retiros, ¿no? Donde uno se sumerge profundamente en las ceremonias de ayahuasca y otras plantas nativas del lugar, bueno, y en ese espacio también que es muy poderoso. Y durante esa hice otras dietas, pero esa primera dieta, eh, digamos, yo desde la adolescencia ya leía, investigaba cuestiones que tenían que ver con lo esotérico y con la poesía en particular. De hecho, durante mis veintipocos, estuve mucho en los circuitos literarios y de poetas en Argentina, organizaba festivales y encuentros de poesía en Patagonia, libros sobre poesía, etcétera. También lo esotérico y la magia, pero sí, más como hobby, ¿no? Y no directamente ligado a la astrología, sino quizás más bien a lo que hoy podríamos llamar magia. Em, pero bueno, fue en esa dieta, ya con 27 años, que tuve el llamado, podríamos decir, de volver a Buenos Aires y empezar formalmente a estudiar astrología, y así fue. Volví a Buenos Aires, fui a una de las escuelas más importantes de astrología en Buenos Aires, que se llama Casa 11, que es una escuela de astrología muy ligado a lo esotérico y psicológico también. Y ahí hice mi primera formación, digamos, de astrología y ni bien terminé, me fui a viajar por el mundo, dejé ahí, fue cuando dejé Argentina. Y mm, me contacté con Richard Tarnas, que él estaba enseñando, bueno, no, ahora ya se retiró hace poco, pero hasta entonces estaba enseñando en el California Institute of Integral Studies en California, Estados Unidos, junto con Stan Grof, de hecho. Así que realmente esos fueron mis primeros pasos en el estudio académico de la astrología, porque ahí también ya me introduje un poco más en lo que es la historia de la astrología, empezar a descubrir también los astrólogos, teorías y prácticas de la astrología en la antigüedad, de la mano con lo que es propiamente el desarrollo de Richard Tarnas, que es la cosmología arquetipal. Y meses después, en uno de estos viajes que yo estaba haciendo, conozco a una muy querida astrónoma, de hecho, que en ese momento estaba haciendo nuestro máster de astronomía cultural y astrología, astrónoma ella, no astróloga. Vamos a meternos un poquito más esto en minutos nomás. Y yo digo, ¿qué estudias? Bueno, me enamoré de este programa y pocos meses después ya estaba estudiando adentro del máster que terminé hace 2 años, una cosa así, y es ahí donde ahora estoy haciendo el doctorado. Y bueno, durante el máster nos adentramos en varias temáticas que tienen que ver con la relación de la cultura, el ser humano y el cielo, ¿no? De distintas maneras que el ser humano se ha relacionado con el cielo a lo largo de la historia, no solamente estudiamos ahí astrólogos, ¿no? Yo ya venía con una práctica de astrología, de lo que es la interpretación de cartas, ¿no? De horóscopos,
pero no todos somos astrólogos, ¿no? También, como les digo, yo conocí este programa por una astrónoma, Nati es ingeniera, hay otras vertientes de estudio de esta relación, ¿no? Y de hecho, una de las definiciones, ¿no? Porque algo que buscamos, ¿no? Dentro de la investigación académica es, bueno, tratar de definir nuestra materia en orden de poder estudiarla en sus propios términos, ¿no? Lo cual, bueno, es, como también estaremos conversando ahora, es difícil, ¿no? De definir un estudio como la astrología, sobre todo una disciplina, podríamos llamar, de tantos años, siglos de antigüedad, en donde también surge, se origina en otro paradigma muy diferente, en donde como veíamos en la imagen y como es propio de su estudio, es mucho más holístico en el sentido de que las disciplinas están mucho más conectadas, ¿no? Las disciplinas, los estudios no están tan divididos y definidos como los estudiamos hoy en la universidad, ¿no? Sino que tienen un estudio como más integral, ¿no? Pero bueno, una de estas definiciones, que es en la que solemos usar en el estudio académico de la astrología, es que la astrología es la práctica que relaciona las esferas celestes con las vidas y eventos en la Tierra y la tradición, ¿no? Que ha surgido y se ha desarrollado a partir de esa práctica que relaciona el cielo con la Tierra, ¿no? Es una definición lo suficientemente amplia para abarcar distintos tipos de astrología, y que no deja de ser igualmente una definición contemporánea y académica, ¿no? Y con esto ya me voy a ir adentrando en la charla, en lo que les quiero ir contando, que como bien decía Nati, en este ratito que tenemos, eh, voy a hacer una muy breve, ¿no? Pasaje histórico de la astrología, en particular su relación con la religión, ¿no? Lo que los lleva hasta este lado más adivinatorio o supersticioso, y espiritual, y su aspecto científico, ¿no? Y las tensiones que ha tenido respecto a uno u otro a lo largo de la historia, para que de esa manera nos dé contexto y podamos entender cómo es que hoy la astrología tiene una reputación social tan mala, ¿no? ¿No? Este recorrido histórico y los hitos que voy a ir nombrando, el propósito que tiene es poder entender nuestro presente, ¿no? Siempre que estudiamos la historia es para tratar de entender nuestro presente. Además de que, en lo particular, igual me encantan estas temáticas y la historia, el interés y el propósito es entender nuestro presente y las problemáticas de nuestro presente en términos de la astrología en particular, ¿no? Entonces, voy a estar nombrando algunos hitos, ¿sí? Algunas cuestiones, como les digo, de manera general, no me voy a poder introducir en detalle en cada uno de ellos, para luego hacer una pequeña reflexión y ya dar pie a un espacio de conversación con aquí los presentes y las presentes. Eh, También los invito a que mientras voy haciendo la exposición pueden ir dejando preguntas en el chat, ¿sí? Yo no las voy a coger ahora, pero cuando termine la exposición, eh, ahí ya empezamos a conversar y también las preguntas que puedan ir surgiendo en ese momento, pero siéntanse libres de ir dejando sus preguntas en el chat, que luego con Fernanda aquí las iremos respondiendo y acogiendo a todas, ¿sí? Entonces, bueno, yo les decía que esta definición que les compartía, realizada por Patrick Carey, que es un académico, un estudioso contemporáneo de la astrología, hace esta definición, ¿no? Lo suficientemente amplia para acoger distintas corrientes y tradiciones a lo largo de estos 2000 años o más, en realidad, bastantes más que tenemos de la astrología, pero también voy a retomar algunas definiciones que los astrólogos en la antigüedad, cómo han definido los astrólogos en la antigüedad precisamente, ¿no? No solamente las definiciones que tenemos en la contemporaneidad, ¿no? Ahora,
desde el ámbito académico, sino cómo los mismos astrólogos en un principio la han nombrado, porque esto también nos va a ir dando ciertos indicios de tensiones y dicotomías históricas en la astrología. Para ello es importante igual nombrar, dar contexto justamente al origen de la astrología más o menos como la conocemos hoy. Me refiero a un horóscopo, ¿no? A una carta natal con sus distintas interpretaciones, ¿no? Pero lo que sería la sistematización ya de las distintas reglas que hoy utilizamos y sobre todo la conformación ya de un horóscopo, un zodíaco de 12 signos, los planetas que se utilizan, ¿no? Las distintas reglas que hoy por hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos utilizando los astrólogos, se sistematizaron más o menos entre el siglo V antes de la era común hasta el siglo IV más o menos de nuestra era ya, ¿no? Estos son varios siglos y en estos varios siglos pasan muchas cosas, pero es en este periodo de tiempo que se sistematiza la astrología como la conocemos hoy. Durante este periodo, las articulaciones que suceden, es un periodo de mucho sincretismo por migraciones, por conquistas, que hacen que se encuentren lo que conocemos como la astronomía de Babilonia o la astrología mesopotámica, ¿no? Con esto viene ya todo un desarrollo astronómico, matemático, ya hay ciertos indicios de la división del zodíaco por parte de la astronomía babilónica. Además, también tenemos evidencia de lo que se conoce como presagios, ¿no? La astrología de presagios. La astrología babilónica se conoce por ser una astrología observacional y en este sentido es sumamente empírica porque consistía en ir observando directamente en el cielo, los movimientos del cielo. Una de las primeras estrellas, planetas en realidad, que empiezan a llamar la atención y de los que primero se tiene registro y evidencia al día de hoy es Venus, ¿no? Cómo aparece tan brillante esta estrella, y le sigo diciendo estrella también porque los astrólogos antiguos a los planetas le llamaban estrellas vagabundas, o estrellas errantes, porque eran justamente las estrellas que se movían, ¿no? A diferencia de las constelaciones, ¿no? Que están fijas, ¿no? Entonces estas estrellas vagabundas, errantes, se movían tras este fondo, ¿no? De estrellas fijas, ¿no? Que son las constelaciones, si bien constelaciones y signos no son lo mismo. Pero entonces a partir de esta observación muy empírica iban haciendo estos registros desde la observación de lo que iba sucediendo en el cielo y lo que iba sucediendo en la tierra, ¿no? Y a partir de allí hacer ciertos presagios, ¿no? Entonces hay presagios que recopilan información ya de eclipses, ¿no? Con nociones de la meteorología de ese momento, información que pueda tener que ver con los estados, digamos, o la economía también de ese momento. Entonces tenemos la matemática y los presagios de la astrología babilónica, que se encuentra también con lo que podríamos llamar la espiritualidad y las nociones del alma de los egipcios, ¿sí? Una de las nociones más importantes que se importan de Egipto es la noción de un alma inmortal, que deviene de la idea de que el alma, ¿no? Y todo este, digamos, lo encontramos en el libro de los muertos, ¿no? Como que el alma viaja, sale del cuerpo y tiene un viaje, hay un alma que es trascendente, eso es una novedad en esa época que se importa desde Egipto, ¿no? Y entra en la filosofía clásica griega a través de Pitágoras nombra mucho a la tradición órfica, si bien no hay textos que hayan sobrevivido órficos, hay muchos textos hablando de la tradición órfica. Estos son los primeros griegos que empiezan a hablar de un alma trascendente al cuerpo, que es inmortal, ¿no?
Luego esto ya lo retoma Platón, y tanto Platón como Aristóteles, como la escuela estoica de filosofía, se van a considerar hasta el día de hoy que son las filosofías que dan fundamento justamente a la astrología, ¿no? Cómo es que la astrología funciona, vamos a decir, ¿no? Que esto implica un tipo de cosmovisión, un tipo de visión del mundo en donde la astrología tiene sentido, vamos a decir, ¿no? Y lo veíamos de alguna manera también en la imagen que utilizamos en el póster, en el flyer de esta charla. Entonces, durante este periodo se encuentran estas tres corrientes: la astronomía observacional y de presagios babilónica, la espiritualidad egipcia, la filosofía griega, y se empieza a coser justamente lo que luego ya para los primeros siglos de nuestra era nos encontramos ya con los primeros, podríamos decir, manuales de astrología, propiamente dicho, en donde ya hay una clara desarrollo y explicación de las distintas reglas, no solamente de las distintas reglas y significados de la astrología, sino también su fundamento, ¿no? Como les decía. Estos primeros libros nos los encontramos en Claudio Ptolomeo, Betius Valens, Manilius, también y sobre todo, que es lo que se conoce ya como la astrología helenística, ¿no? Como esta sería, sin tener en cuenta sus orígenes babilónicos, ¿no? Pero que no tenían, no habían surgido todavía estos manuales como los entendemos hoy, surgen en los primeros siglos de nuestra era, en este periodo helenístico que, como les decía, es de gran sincretismo, porque es una cultura griega en Egipto. El centro cultural era Alejandría, entonces hay una gran articulación, un gran sincretismo de distintos tipos de conocimiento, y entonces aquí podríamos decir que nacen estas primeras sistematizaciones de la astrología como la conocemos hoy, ¿no? Que, como decimos, igual tiene huellas, orígenes más antiguos. Ahora bien, en esta época que se sistematiza la astrología, es importante también mencionar que tanto la ciencia como la religión eran muy diferentes a cómo los podemos entender hoy. La religión griega antigua eh, era una religión politeísta, no monoteísta, como lo son los tres grandes monoteísmos occidentales, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Eh, no tienen un libro, una escritura sagrada, ¿no? Un libro que exprese los dogmas, y parte de este politeísmo propio de la religión griega justamente tiene que ver con que sus prácticas religiosas estaban directamente ligadas con la naturaleza. Y parte de la naturaleza son los planetas, ¿no? Los dioses justamente eran los planetas. Se consideraba que los mismos planetas eran la cara visible de los dioses, ¿no? Hay todo un proceso inclusive que ellos desarrollan, que es sobre el proceso de cómo los dioses se convierten en estrellas o en planetas, ¿no? Entonces aquí debemos entender que los planetas eran consideradas divinidades, ¿sí? Entonces se les rezaba, se les ofrecía rituales. Esto nos encontramos tanto en los papiros mágicos griegos, lo encontramos en los cultos mistéricos, en los cultos a Mitra, en los cultos mistéricos de Eleusis. Su relación estaba, los planetas en la religión griega eh, tenían un rol fundamental, eran los dioses, mismo en los textos de la filosofía antigua, mismo Platón, que les decía que es uno de los grandes filósofos que ha otorgado un fundamento a la astrología al explicar cómo el alma, ¿no? Esta idea que les decía que se ha importado de Egipto, desciende a través de las esferas planetarias hacia la Tierra. Entonces, al descender
a través de esta estructura del cielo, se va impregnando de las cualidades, el alma se va impregnando de las distintas cualidades de los planetas hasta encarnar aquí en la Tierra. Y Platón también habla de cómo las divinidades se encuentran en el cielo, ¿no? En donde ya tenemos indicios de justamente que los planetas son concebidos como dioses y diosas, y son divinidades a las cuales se les rinde culto, ¿no? Em, por otro lado, yo voy a, como les decía, voy a ir nombrando cosas para luego hilarlas y plantear una reflexión. Por otro lado, en esta época, la ciencia también era muy distinta. Y es aquí donde me interesa introducir un poquito más ciertas nociones de cómo se definió la astrología por los propios astrólogos en esta época, ¿no? Recién yo les nombraba a Claudio Ptolomeo, que es uno de los astrólogos más importantes, en donde también los astrólogos hasta el día de hoy nos seguimos basando en sus reglas, con sus nuevos desarrollos, con sus renovaciones, con sus críticas, con lo que sea. Ptolomeo sigue estando presente, y tiene, no solamente es fundamental en la astrología, no solo por su relevancia hasta el día de hoy, su relevancia histórica, sino que también en ese momento fue el primero en intentar darle una explicación científica a la astrología. Ptolomeo era astrónomo, de hecho era el astrónomo más importante en Alejandría, uno de los más importantes al menos, y en este buscar darle una explicación científica a la astrología es que se le empieza a otorgar nociones científicas de la época a los planetas. Y aquí los planetas no van a dejar de ser no solo divinidades, van a empezar a ser, perdón, no solo divinidades, como les decía, sino que van a tener cualidades científicas como frío, caliente, húmedo, seco. eh, digamos, estas son las cualidades primitivas de las cuales ya mismo Empédocles hablaba de las raíces de la realidad sublunar conformada por los cuatro elementos. Esta misma teoría, que es la teoría física, digamos, de la filosofía natural de ese momento, que es lo que hoy podemos entender como ciencias naturales, digamos, se basaba en estos cuatro elementos, los cuales luego Aristóteles va a amplificar, y las demás escuelas filosóficas de este momento, en donde cada elemento está constituido por dos cualidades primitivas que son las que les acabo de nombrar: frío, caliente, seco y húmedo, ¿no? Y esto va conformando los cuatro elementos que se consideran que son como los cuatro bloques que constituyen toda la realidad material, ¿no? La realidad material está constituida por estos cuatro elementos, que a la vez otras innovaciones de Platón al respecto va a ser que se transforman a sí mismos, ¿no? La propia cualidad justamente de estas cualidades primitivas le va a dar la posibilidad a los elementos que se transformen, ¿no? Entonces, estas es de las primeras explicaciones científicas que se les da a la astrología, ¿no? Y es una gran innovación que, además de divinidades a las cuales se les rinde culto, además empiezan a tener estas nociones físicas, ¿no? Entonces, en esta época, fíjense, toda esta gran innovación. Podríamos decir que en esta época hay una especie de revolución teológica y científica, no menos importante y relevante como la que tendremos luego en el siglo XVII, digamos, para lo que es esta época, en donde también siglos antes habían ya aparecido las nociones de cosmos, la idea de esferas celestes, ¿no? Toda esta sistematización justamente, que es uno de los aportes griegos, ¿no? Platón ya consideraba, eran estudiosos de las
de las culturas egipcias, pero consideraba que su astrología era muy caótica, ¿no? Entonces se la racionaliza, justamente. Entonces tenemos los cultos mistéricos, que como les decía, les rendían cultos a los planetas y una práctica fundamental dentro de la religión griega es justamente la práctica de la adivinación, ¿no? Esta idea que, como les decía, también se importa desde Babilonia y su astronomía de presagios, que son prácticas que justamente buscan comunicarse con esas divinidades, ¿no? Que las divinidades orienten justamente al ser humano respecto a lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, estas artes adivinatorias o estas prácticas adivinatorias, en esta época nos encontramos con varias. De las más conocidas tienen que ver con el vuelo de los pájaros, ¿no? Tiene que ver con una cultura justamente que percibe signos en toda la naturaleza, en donde toda la naturaleza es un organismo vivo y la naturaleza es divina. La naturaleza es el medio por donde la divinidad se comunica con los seres humanos. Entonces, a través de las prácticas adivinatorias es posible comunicarse con la divinidad, ¿no? Esto es a través de los vuelos de pájaro, como le decía, la interpretación de las entrañas de los animales o los movimientos de los planetas, ¿no? Em, y por otro lado, tenemos también este contexto o esta explicación científica que luego se le empieza también a dar a la astrología. Conjunto, estamos hablando todo del sincretismo de la misma época, em, aunque los cultos mistéricos también son un poco anteriores de Ptolomeo, ¿no? Que es quien empieza a otorgarle este fundamento científico, pero los planetas no dejan de percibirse igual como divinidades, ¿no? Em, y Ptolomeo, dentro de sus textos más importantes, uno de ellos es el Tetrabiblos, que mi recomendación es que todo astrólogo debe leerlo y conocerlo. Él va a definir a la astrología o va a nombrar a la astrología de muchas maneras distintas, pero una de las que más se repite es que la astrología es una tecné, ¿no? Lo que es una técnica o un arte, ¿no? Es lo que hoy entendemos como un arte, pero que entendida en este contexto tiene que ver con un oficio, ¿no? Es una práctica, es un oficio, ¿no? También se la va a mencionar como una teoría. Teoría es la raíz, está directamente ligada con la contemplación, ¿no? Esto es la contemplación de los movimientos del cielo, y también como episteme, que esto es la raíz de la palabra ciencia. De hecho, unos siglos después nos vamos a encontrar ya no en el lenguaje griego, sino en latín con el Imperio Romano, que la astrología empieza a nombrarse como ciencia. ¿Mm? Entonces, como les decía, ciencia funde sus raíces en esta palabra que es episteme o epistemai en griego, que quiere decir conocimiento. Podemos entender como una ciencia, entonces, un tipo de conocimiento, una sistematización de un tipo de conocimiento, una sistematización de un conocimiento. Y en este sentido, podemos decir que la astrología es una ciencia, digamos, es un conocimiento sistematizado, ¿no? Claramente en ese sentido es una ciencia, una epistemología, ¿no? El tema es cuando, si nos preguntamos, las complicaciones empiezan a aparecer cuando nos preguntamos qué tipo de conocimiento es la astrología. Y aquí es donde también, para mí, es uno de los puntos más interesantes por su complejidad, la complejidad en la respuesta. Y es lo que me va a interesar también que conversemos también luego. Ya en esta época, en estos primeros astrólogos, y lo que es la antigüedad tardía, con los neoplatónicos, nos vamos a encontrar, bueno, mismo Platón,
eh, van a aparecer ciertas críticas respecto a dos tipos de adivinación, lo cual también son dos tipos de astrología, ¿no? Algunos de los casos más importantes, o los que más yo conozco, es el caso de Jámblico, de Porfirio, mismo de Platón, en donde van a decir, voy a tomar el ejemplo de Jámblico, estoy hablando de la antigüedad tardía, siglo III, IV de nuestra era ya, en donde él va a hablar de un tipo de adivinación inductiva y un tipo de adivinación inspirada. La adivinación inductiva es la que podríamos decir, la que nos lleva a un tipo de astrología técnica, ¿no? Esto es la observación de los movimientos del cielo y a partir de ahí deducir determinado conocimiento, ¿no? Entonces, yo a partir de conocer ciertas reglas puedo deducir un tipo de conocimiento a partir de de determinados signos. Yo deduzco un conocimiento a partir de un análisis, ¿no? Y una interpretación. Por el contrario, tenemos la adivinación inspirada, que nos remite a un tipo de astrología que tiene un propósito no ya de diagnosticar y pronosticar, sino que tiene un propósito soteriológico, un propósito salvífico, en el sentido de salvar al alma de las garras del destino, eh, y volver a reunirnos con la divinidad, ¿no? Eh, volvernos participantes justamente del cosmos, volvernos participantes con el destino, ¿no? No solamente hacer una diagnosis, un diagnóstico, una predicción de ese destino, sino volvernos participantes de eso, lo cual requiere un proceso de ascensión a través de las esferas planetarias, eh, para reunificarse con uno mismo, lo cual requiere también un proceso de autoconocimiento para volverse uno participante con el destino. Entonces, estas dicotomías, estas críticas, estas distinciones ya empiezan a aparecer en los primeros siglos de nuestra época, por parte de los mismos practicantes de la astrología, ¿no? Platón va a hacer algunas críticas parecidas respecto al augurio, ¿no? También se lo va a conocer por haber echado a los poetas de la polis, pero en realidad a quienes estaba echando es lo que podríamos decir a los charlatanes, ¿no? A los que justamente no tenían una verdadera inspiración siguiendo esta dicotomía, ¿no? Entonces, esta distinción creo que es muy útil porque por parte de la adivinación o la astrología técnica deductiva nos lleva a lo que mismo Ptolomeo, en estas distintas definiciones que les compartía, va a decir que el tipo de tecné, el tipo de arte al que pertenece la astrología, es el arte conjetural. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que casi los presagios de los babilónicos, y como inclusive podemos seguir practicando la astrología hoy, que tiene que ver con percibir estos signos y sacar conjeturas. No dista del trabajo de un médico, que a partir de determinados síntomas, basado en su conocimiento de determinados tipos de reglas, realiza determinadas conjeturas, un diagnóstico, ¿sí? De hecho, Ptolomeo mismo va a hacer esta comparación de la astrología con la medicina. Entonces, fíjense que acá estamos, ya desde esta época, nos estamos refiriendo a la astrología, en principio como dos tipos de conocimiento que tiene que ver con un conocimiento técnico, deductivo, conjetural, y un tipo de conocimiento que nos lleva más a la revelación o en lo que la tradición esotérica va a llamar gnosis, ¿no? El conocimiento divino. Y en la práctica astrológica,
También en esta época podemos decir que surgen estas, cuando digo esta época todavía estoy en el periodo helenístico, surgen estos dos tipos de astrología. La astrología horoscópica, que tiene que ver con la interpretación de horóscopos, y la astrología soteriológica, que si bien se basa también en la interpretación de horóscopos, eh, la astrología técnica no siempre es soteriológica, digamos, ¿no? Bien, entonces fíjense que el kit de la cuestión, ¿no? Lo tenemos en qué tipo de conocimiento es, ¿no? ¿Cómo interpretamos, ¿no? ¿Cómo conocemos la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Y cómo obtenemos ese conocimiento? ¿Lo obtenemos a través de una deducción, de una conjetura? ¿Lo obtenemos a partir de una revelación, una intuición súbita? Y es aquí donde esta misma distinción que los mismos astrólogos y magos de esta época y científicos de esta época van a realizar, va a continuar durante la historia. Contemporáneo a Jámblico, contemporáneo a los neoplatónicos, nos encontramos con los padres de la iglesia, que son los primeros, bueno, justamente padres cuando el cristianismo empieza ya a consolidarse, ¿no? Después de que había como distintas corrientes, o podríamos decir sectas, ¿no? No lo digo en sentido peyorativo, por favor, pero sino que distintas corrientes que todavía no se habían formado justamente en lo que luego será como el dogma cristiano. De esto se encargan justamente los padres de la iglesia. Eh, y este es un momento muy crucial en estos términos y para la historia de la astrología en Occidente, em, porque va a entrar en mucha tensión con las prácticas de los cultos mistéricos, las prácticas de la religión griega de ese momento, ¿no? Todo lo que se conoce como los discursos apologéticos de los cristianos justamente es que hay una guerra de defensas, ¿no? De defender la propia religión, podríamos decir, para que algunos se consoliden, ¿no? Por parte de los cristianos van a llamar eh, a, a los magos, a la religión griega, que era, como les decía, politeísta, que se practicaba, que tenía distintos cultos, ¿no? Como uno le rezaba y rendía culto a Mitra o a Leusis, a los distintos dioses, había muchos tipos de logias, podríamos decir, algunas eran privadas, algunas más públicas, pero muchas veces eran privadas. Nos encontramos con las primeras, digamos, órdenes secretas, podríamos decir, pero que eran politeístas, como les decían. Los cristianos los van a llamar paganos, ¿no? Cuando nos referimos a las prácticas paganas, sepan que era un adjetivo que los cristianos utilizaban peyorativamente respecto a los practicantes, ¿no? Pero hoy no lo solemos nombrar de esa forma, pero es un dato curioso que haya sido así y que se haya instaurado y lo sigamos usando, ¿no? De alguna manera. Em, entonces van a empezar a haber muchas críticas respecto a sus prácticas y, por supuesto, rendirle culto, devoción y ofrecer rituales a los planetas. Y un dato menor, estos rituales a los planetas se realizaban en el momento adecuado. Es decir, ya tiene una base astrológica en el sentido de que no se le reza a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Justamente en esta percepción de que todo está conectado con todo y de que la naturaleza está viva y de que el cosmos está vivo, si el tiempo y el espacio, además de cantidad, tiene una cualidad, ¿no? Es en determinada cualidad que se le reza a esa cualidad, a esos poderes, ¿no? No en cualquier momento. Esto de hecho lo seguimos haciendo. Hoy la Pascua cristiana se sigue calculando y la seguimos celebrando acorde a un cálculo astronómico,
que es el primer domingo después de la luna llena, después del equinoccio de marzo, digamos. Se siguen utilizando estos cálculos astronómicos en las celebraciones cristianas, pero bueno, ya me estoy adelantando un poco. El tema con el cristianismo es que parte de su defensa, y además que ya ahí nos encontramos con un viraje hacia religiones monoteístas que sí tienen un libro sagrado, cambia la religión de ese momento y va a considerar estas prácticas idolatría directamente. Algunos van a ir un poquito más y van a definir a la astrología como demoníaca, como San Agustín, uno de los padres de la iglesia más importantes. Pero uno de los acontecimientos que, si bien San Agustín va a reforzar, aparece un poco antes con Isidoro de Sevilla, es que se va a distinguir dos tipos de astrología: la astrología natural y la astrología judicial. ¿En qué se diferencian estas dos? Esta es una distinción súper importante. La astrología natural va a remitir un poco a lo que nos referíamos con una astrología más técnica que no requiere de una interpretación. En esto nos encontramos, digamos, de hecho judicial tiene que ver con hacer un juicio, ¿no? De ahí lo judicial, ¿no? La astrología natural es la que describe la relación de la luna con las mareas, por ejemplo, ¿no? Es la que podemos, es la que se ha utilizado también para la navegación, también para la meteorología, todo lo que es la astrología mundana, lo que hoy se conoce como astrología mundana, que es la que interpreta los movimientos sociales y económicos del mundo. En ese momento también incluía la meteorología, la navegación, como les decía, también la medicina, ¿sí? Y por el contrario, la astrología judicial es la que requiere de una interpretación y está directamente más ligada con la vida del individuo, porque una de las cosas por lo que el cristianismo se va a poner en contra de la práctica astrológica es que desde su perspectiva estaba en contra del libre albedrío que el cristianismo enfatiza. Como les decía, las prácticas astrológicas, adivinatorias en términos inspiracionales o teológicas que buscaban como propósito la salvación, esta salvación ahora va a estar prometida por el cristianismo. Es decir, no, la astrología no te va a salvar, la astrología es demoníaca. ¿Dónde vas a encontrar la salvación? Aquí, ¿no? Lo cual fue uno de los motivos que tuvo mucho éxito en esa época, porque como había tantos cultos dispersos, es, Dios mío, ¿quién me va a entregar la salvación? ¿Quién me va a salvar? ¿Este o este? ¿No? El cristianismo dijo, aquí, ¿no? Hay un solo dogma y es este, ¿no? Entonces va a entrar en mucha tensión con la astrología, va a aparecer esta distinción de la astrología como natural y judicial, y la judicial se va a determinar como demoníaca e ilícita. Y esto es muy importante porque a partir de ahí distintos concilios de la iglesia en esta época va a prohibir explícitamente las prácticas astrológicas y las prácticas y otras prácticas adivinatorias, muchas de las mancias. Lo cual hizo que, por un lado, haya un declive muy grande en la práctica astrológica en la Europa de ese momento y haya una gran migración de la astrología y este tipo de conocimientos a Bagdad, en donde se continuó desarrollando. Pero en la Europa cristiana va a haber un gran declive de la astrología, había un gran analfabetismo también, em, pero la astrología natural era lícita. Esta sí que era lícita. Así que durante el medioevo, si bien hubo un declive muy, yo me voy a quedar en Europa, en mi exposición, si bien hubo un declive muy grande de la práctica y el desarrollo de la astrología, como les decía, la astrología
permaneció en la Europa cristiana a través de calcular justamente los rituales cristianos, como por ejemplo les decía el ejemplo de la Pascua, ¿no? Esa es la manera en que sobrevivió. La demás fue atacada y prohibida, o sea, los astrólogos eran perseguidos. Em, hasta que, ya me adelanto un poco más, pero ya durante el medioevo, hacia el siglo IX y X, cuando luego de las primeras escuelas catedráticas, luego de vienen en universidades, la astrología, llamada astronomía, digamos, la astrología y la astronomía, si bien siempre han tenido una relación simbiótica, también han sido distinguidas, digamos. Algo importante que me olvidé de nombrarles hace un rato es que mismo Ptolomeo, y si ustedes, por ejemplo, leen este libro tan importante que es el Tetrabiblos, ya su primera frase va a definir la astrología como la predicción a través de la astronomía. Es decir, de alguna manera están distinguidas. Si bien tienen una relación simbiótica, hay una distinción. Ahora, la astronomía y la astrología se van a considerar casi indistintamente durante todos estos siglos hasta su separación definitiva, que es el siglo XVII, ya llegaremos, ¿no? Pero sí que es importante considerar que si bien tienen una relación simbiótica, porque utiliza la astronomía y los mismos astrónomos, uno los lee y justamente relacionan los eventos de, del cielo con la tierra, todo el culto y toda la parte religiosa va a estar más prohibida. Si bien hay una cosmovisión que es teocéntrica, es decir, siempre la causa del movimiento de los planetas es Dios, el culto va a estar prohibido, ¿no? En esto que les decía, la tensión entre la ciencia, el aspecto científico y religioso de la astrología. Entonces, la astronomía va a ser una de las 7 artes liberales que cuando uno lee a los astrónomos, mm, hay interpretación, ¿no? Uno lee a estos astrónomos y habla justamente de cómo es el temperamento de una persona, a qué países determina, qué colores determina, digamos, toda esta percepción de cómo todo está conectado con todo, hay una cadena de correspondencias a la cual corresponde cada una de estas cualidades eh, de la cual un planeta participa, ¿no? Entonces, esta es la ciencia de ese momento, ¿no? Pero debemos recordar que es una ciencia conjetural. Durante todo el medioevo, la astrología, la astronomía, además de formar parte de las 7 artes liberales que se enseñaban en la universidad, se enseñaba también en conjunto de la medicina, ¿no? Todos estos diagnósticos que se hacen del carácter de las personas era parte de la medicina de ese momento, ¿no? Conocida también como temperamentos o la teoría de los humores, ¿no? La astrología siempre tuvo un aspecto psicológico, caracterológico, digamos, ¿no? Solo que enmarcado dentro de, de la medicina, ¿no? Y ya también durante lo que se va a considerar ilícito es que el astrólogo no puede conocer el plan divino, es decir, todo este aspecto de la adivinación inspirada o la de revelación, no, siempre es un conocimiento deductivo, técnico, que desde Ptolomeo más o menos van siguiendo y seguimos siguiendo determinados tipos de reglas en esa interpretación. Ya en el medioevo, los escolásticos van a buscar otorgarle ya no esta idea de técnica de arte, sino más ligado a la ciencia, pero sigue siendo una ciencia conjetural de la misma manera que se entendía la medicina, la meteorología y la meteorología ligada a la navegación. Eran ciencias conjeturales, lo mismo la medicina, ¿no? Este mismo ejemplo que les decía, a partir de determinados síntomas o signos, el médico, nada más, sus signos están más cercanos, el astrólogo trabaja con signos más lejanos. Pero a partir de ahí saca una conjetura.
¿no? Ahora bien, mientras la medicina y la meteorología fueron evolucionando más hacia lo que hoy podemos entender como ciencia, y distintas otras artes mánticas se entendían como ciencias conjeturales, cuando nos vamos acercando hacia la modernidad temprana o lo que conocemos como el periodo cultural llamado Renacimiento, la astrología se va a ir desprendiendo de esta noción de ciencia conjetural y va a empezar a irse un poco para el otro lado y va a empezar a considerarse más ligada a la profecía. ¿Y esto por qué? Hay determinados hitos en la historia. Nos encontramos ya, me estoy adelantando más en la historia, con la reforma teológica que ocurre en el cristianismo y del cual se desprende el protestantismo, en donde en esas revueltas religiosas ya se empieza a utilizar la astrología de manera política, casi, ¿no? Algo que sigue sucediendo hoy, digamos, que eh, se hace la interpretación, por ejemplo, una de las cosas que pasaba es que estaban esperando la nueva venida del Mesías y los que estaban del lado de Lutero, que viene en protestantismo, interpretaban su carta natal diciendo, sí, es él, ¿no? Y otros decían, no, no es él, no es él, ¿no? De la misma manera que hoy podemos, muchas veces sucede que astrólogos utilizan la astrología para constatar su ideología, digamos, ¿no? Eh, entonces, a partir de aquí, esto fue generando tensión a la astrología, en el sentido de que se empieza a desprender porque, bueno, estas profecías no siempre se cumplían, ¿no? Empieza a pasar que las predicciones que hacían los astrólogos no siempre se cumplían, entonces esto lo empieza a separar de esta idea de ciencia conjetural a la cual pertenecía en la misma categoría que la medicina y que la meteorología. Eh, entonces empieza a cambiar la reputación social. Esto se va a ligar a que un poco más adelante va a haber también nuevos cambios a nivel cultural, social, político y religioso porque hay un nuevo movimiento de traducciones en el Renacimiento, en donde luego de que se haya de alguna manera dejado de traducir todo lo que es el conocimiento más platónico y hermético, se renueva en el Renacimiento a partir de estas traducciones. Entonces hay todas estas prácticas paganas tan desechadas por el cristianismo, vuelven a ingresar a Europa definitivamente, primero ya con un movimiento muy importante en el siglo XII, que esto tiene que ver también con toda la permanencia musulmana en España, ¿no? Ahí ya se empiezan a encontrar el cristianismo y el islam, por lo tanto todas las ciencias árabes que sí se habían podido desarrollar, ya esto ya siempre era una semilla para luego todos estos movimientos que le estoy diciendo de la reforma teológica, como ingresan nuevas ciencias, se empieza a buscar darle una explicación científica a la existencia de Dios, surgen cuestionamientos que estos cuestionamientos inclusive terminan en lo que hoy conocemos como la revolución científica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se propone en la revolución científica? Que la astronomía, o es decir, la cosmovisión hasta ese momento, y en la cual se basa la astrología, es geocéntrica, es decir, la Tierra en el centro. La astrología siempre se basa en la experiencia desde nuestra experiencia, digamos, ¿no? Desde nuestro ser en la Tierra, donde estamos. Esto que decía, era una astrología observacional. ¿Desde dónde se observa? Desde donde estamos, ¿no? Desde la propuesta de Copérnico, que por supuesto no es que
se publicó ese libro y cambió la cosmovisión, sino que hubo un proceso de muchos años hasta que se consolidó, vamos a decir, pero que propone en el centro del sistema solar justamente el sistema solar. Cambia de una cosmovisión geocéntrica justamente al sistema solar. Eh, Esta va a ser como la gota que rebalsó el vaso, vamos a decir, para que la astrología eh, termine de tener su mala reputación que ya venía teniendo por este motivo de las profecías políticas, en donde se empieza a cuestionar justamente cierta validez en la predicción de la astrología, conjunto a que surge la imprenta. En el siglo XV, XVI surge la imprenta. ¿Y qué empieza a pasar? Mientras que la astronomía, la astrología era practicada por los astrónomos, es decir, los universitarios, y la astrología popular, o sea, por fuera de las universidades, se la consideraba charlatanería porque tenías que ser astrónomo en ese momento para calcular las posiciones del cielo. No es como hoy que tenemos los software o tenemos, no sé, astro.com o muchas páginas online donde uno pone los datos y ¡plup! Aparece el gráfico. No, realmente tenías que ser astrónomo para calcular eso. Y ellos tenían sus tablas y estas tablas se iban traduciendo, las tablas que podían, digamos, las efemérides, que se iban traduciendo, pero siempre circulaba en ese contexto. Con la imprenta, estas tablas empiezan a ir más allá de las universidades, empiezan a llegar a otras personas. Entonces se da este conjunto de situaciones en donde la astrología se expande por fuera de las universidades y por eso les decía, la gota que rebasa el vaso es que finalmente la astrología deja de ser fundamentada por la cosmovisión. Entonces ahí se termina de enseñar la astrología en las universidades, lo cual deja de tener reputación dentro de los círculos eruditos y de intelectuales como siempre lo ha tenido. Eh, Conjunto a que nuevas prohibiciones también por parte de los reyes en este momento respecto de la astrología. Siempre la astrología que se prohibió es la astrología judicial, por eso esta distinción es importante. La natural estaba bien. Ahora, cuando en la revolución científica deja de fundamentar la astrología natural que era ilícita, sonamos, ¿no? Ya no podía estar, la astrología que era lícita deja de estar fundamentada y la otra es ilícita. Entonces, realmente ahí deja de pertenecer a las universidades y a los círculos de estudiosos y eruditos. La astrología sobrevive, sobre todo en la que era ilícita, ¿no? Siguió su camino. Se sigue practicando dentro de las órdenes secretas que surgen hacia el siglo XVIII, como es la francmasonería o los Rosacruces y distintas fraternidades que continúan con la práctica de la astrología. Debo decir que en muchas de esas logias pertenecían también muchos de los científicos más importantes de nuestra época. Entonces, la ciencia y el esoterismo nunca se separó, ¿no? Sí que uno fue lícito o ilícito, pero nunca realmente se separaron, ¿no? Hasta que rápidamente ya llegamos al siglo XX, con la astrología por fuera ya igual de las universidades y con una reputación social malísima. em, y lo que refuerza esa mala reputación es que se crean lo que conocemos como horóscopos de revistas, esto ligado a una idea finales del siglo XIX, con una conciencia muy de la industrialización, se busca industrializar de alguna manera la astrología, y fíjense cómo la imprenta en sus distintos formatos tiene mucha relevancia en la reputación buena o mala de la astrología, y se refuerza con los calendarios
Y los horóscopos de revistas, esto que dice de que según tu signo, ¿no? Lo que te va a pasar, que ni siquiera está hecho por astrólogos, ¿no? A esta misma tipo de astrología es la que yo hoy relaciono igual con la astrología que encontramos mayormente en las redes, ¿no? Hoy nuestro formato no es la revista, quizás, aunque algunas pocas existen, pero continúa circulando mayoritariamente en las revistas. Y ya para terminar, dicho todo esto, quiero traer aquí una comparación eh, y una reflexión realizada por Dorian Greenbaum, que es una de nuestras profesoras en el máster y una profesora que a mí en particular me ha inspirado mucho en mi camino académico, que ella justamente va a comparar el arte estocástico, que sería el arte conjetural, con el arte productivo o la ciencia productiva, ¿no? Las artes conjeturales implican, como les decía, aprender determinadas técnicas o reglas y aplicar esas reglas, ¿no? Basándose en la experiencia, ¿no? Como les decía, de un médico. Y teniendo en cuenta la situación particular, las distintas contingencias para aplicar esa técnica de manera específica y no general. Digamos, el médico, de la misma manera, tiene un montón de conocimientos. Hay determinadas técnicas y reglas, pero dependiendo la persona, bueno, quizás se las aplica de manera diferente o llega a conjeturas diferentes, ¿no? Basándose en el mismo tipo de conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta estas afirmaciones de Ptolomeo, ¿no? De que la astrología es un arte conjetural, estas mismas distinciones, ¿no? Las podemos aplicar a la astrología teniendo en cuenta el arte o ciencia conjetural y lo que Dorian Greenbaum habla de ciencia productiva, ¿no? Por un lado, tenemos que el arte estocástico, el arte conjetural, procede de una manera sistemática, pero no completamente determinada, ¿no? Como este ejemplo que les decía, ¿no? La astrología, en este caso, crea un conjunto de reglas que se siguen de manera general, pero que no se aplican de una manera uniforme, ¿no? No es una manera fija que se aplica de la misma manera en todos los casos. Por lo tanto, no podemos decir que la astrología procede de una manera fija, ¿no? Como sí lo van a hacer las artes productivas o las ciencias productivas, en las que sí se sigue con precisión una secuencia determinada para llegar a un resultado fijo, ¿no? Entonces, el éxito de ese resultado en las artes productivas depende de que se sigan bien esas reglas de manera fija, ¿no? Las reglas de la astrología son contingentes, es decir, pueden modificarse según una situación particular, ¿no? Y esto va a depender del criterio y la experiencia del astrólogo, por eso la cuestión interpretativa es tan importante en la astrología. Así, en esta definición, la astrología sigue de vuelta el modelo conjetural y no productivo, ¿no? Apoyando que Ptolomeo, este caso apoya también la definición de Ptolomeo como la astrología como una ciencia conjetural, un arte conjetural. También la función de un arte conjetural es que el propósito es hacer todo lo posible para lograr un fin. Como de la misma manera, ¿no? Se podría decir que el fin de la astrología, si decimos que el fin de la astrología es la predicción, lo cual, igual lo pongo en pregunta, ¿es siempre el fin de la astrología la predicción exitosa? Pero si este es el caso, ¿no? La predicción exitosa, o una delimitación, es que esto puede ser la delimitación de un carácter, digamos, pero a menudo incluso los practicantes, o sea, los astrólogos, actuamos como si el caso fuese que el propósito de la astrología es la predicción exitosa, ¿no? Entonces, si la predicción no se cumple, entonces, ¿qué se entiende? Que la astrología no funciona. Por eso se trata la astrología únicamente, o sea, en este caso, si uno entiende de esa manera, se está
entendiendo la astrología como una ciencia o un arte productivo y no conjetural como siempre ha sido definido. Digamos, en la medicina, la curación no siempre es posible. Hay enfermos que se mueren, hay enfermos que no se curan, ¿no? Pero cuando esto sucede, no se culpa a la medicina o no se dice la medicina no funciona cuando el paciente no se cura. Se sabe o bien que posiblemente hubo mala praxis por parte del médico en particular, ¿no? O que el médico hizo todo lo posible para lograr un fin que no siempre se cumple, porque está más allá del conocimiento tanto del médico como de la medicina de ese momento, ¿no? Cuando la astrología se trata como si fuese un arte o una ciencia productiva, se juzga por el éxito de lo que supone es el producto final, es decir, una predicción correcta. ¿No? Como si la medicina, bueno, que tiene ese juicio, ¿no? Pero tiene que ver con hacer todo lo posible para lograr ese fin. Como ciencia o arte productivo, el éxito se podría lograr consistentemente si fuese una ciencia productiva, siguiendo el procedimiento correcto, siendo un procedimiento, como les decía, fijo. Entonces sus resultados se podrían juzgar sobre esos estándares, siendo un arte productivo, pero no es el caso. Ahora, justamente por esta relación simbiótica que les decía entre la astrología y la astronomía que ha tenido en toda su historia, y lo sigue teniendo en realidad, digamos, tanto los antiguos, digamos, como en la actualidad, se cae en la trampa de considerar la astrología como una ciencia exacta, porque los planetas, la predicción de los planetas, sí la podemos hacer de una manera exacta. ¿Sí? Sin embargo, un astrólogo o astróloga competente puede hacer todo bien, digamos, en el sentido de sus reglas, al juzgar un horóscopo, pero no hacer una predicción correcta. Sin embargo, los planetas en términos astronómicos sí que se puede hacer, ¿no? Entonces, si la astrología es conjetural, entonces el hecho de no predecir correctamente no significa que quien la practica sea incompetente tampoco. No solamente que la astrología no es que no funciona, sino que no significa que el astrólogo, que también igual los hay, pero igual que el ejemplo del médico, no quiere decir que el astrólogo sea incompetente, ¿no? Entonces aquí esta reflexión de Dorian me parece súper adecuada porque una interpretación errónea de lo que es la astrología también depende de justamente la pregunta si el objetivo de la astrología realmente es simplemente el de realizar una predicción correcta. Entonces, si la astrología es inherentemente conjetural, como ha sido determinada a lo largo de toda su historia, pero tanto en nuestra sociedad nos las confundimos, tanto los astrólogos como quienes estamos por fuera de la astrología, entonces, digamos, en la que el astrólogo no se limita a seguir las instrucciones de manera fija, ¿no? Entonces, digamos, el fracaso de la predicción correcta no es un fracaso de la predicción, de la astrología en general, ¿no? Digamos, en la antigüedad, las técnicas, las artes y ciencias conjeturales como la medicina, la navegación, como les decía, han sido consideradas de la misma manera, ¿no? Sin embargo, la astrología se desprendió de este entendimiento. Entonces, el arte de hacer conjeturas a través de signos tiene sus primeras asociaciones con, bueno, inclusive como la adivinación, les decía, esta astrología de presagios de Babilonia. Y las reglas de la adivinación se basan en el medio a través del cual se realiza tal adivinación, como en el caso de la astrología son los planetas, ¿no? Entonces, para finalizar, quería traer esta comparación para que luego de haber hecho este entendimiento histórico, podamos situarnos en qué tipo de ciencia es
y cuál es la tensión que tiene con la ciencia, con el entendimiento de la ciencia actual, por qué es así, y justamente también su aspecto divinatorio y esta dicotomía que tenemos en separar la ciencia y la religión, de separar lo adivinatorio eh, como ilícito y prohibido y demoníaco, ¿no? Respecto a lo que podría ser una ciencia natural, como también es la astrología, una ciencia conjetural como es la astrología, y con esto ya cierro.